CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 656. ¿Qué es la codependencia? Para iniciar, escuchemos 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Doctor, estamos hablando de un tema muy interesante que es la codependencia. Queremos, antes que otra cosa, agradecer a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico y sobre todo también a través de Facebook, en donde nos pueden encontrar como programa Visión 2020, puesto que ahí pueden escuchar los programas, pueden descargarlos, pero también pueden hacernos saber su sentir y eso es importante para nosotros. Hablando, doctor, de la codependencia, sabemos que la codependencia como tal es un vocablo realmente muy reciente. Así es. Hemos hablado de la dependencia, la cual se puede dar hacia objetos, hacia comportamientos o inclusive hacia personas. Pero, ¿qué es la codependencia? Podríamos decir que la codependencia se lleva a cabo cuando se depende de alguien al grado de estar controlado o controlada o manipulada por esa persona. Hemos hablado ya en otras ocasiones de un personaje bíblico muy peculiar que es Sansón. Sansón fue un hombre que recibió de Dios una gran encomienda. Seguro. Tenía un futuro. Tenía un llamado especial. Muy importante. Sin embargo, él se topó en su vida con una mujer llamada Dalila. Y prácticamente dependió de ella, se sometió a ella y surge en ellos una relación de dependencia y de codependencia. Correcto. Fíjate que no solo en esa ocasión, pero en otra ocasión también la que fue su esposa y empezó en la fiesta de las bodas, por así decirlo, les dio un acertijo a las personas para que lo adivinaran. Uh-huh. Y por más que hubieran querido, no lo hubieran adivinado, pero la que fue su esposa le estaba rogando y llorando, diciendo hasta que él sucumbió y le lo dijo. ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió es que trajo, podríamos decir, una guerra entre ellos y hubo muchos problemas bastante graves porque él estuvo dependiendo de esa
esposa, entre comillas. Sí, en el contexto lo que entendemos es que Sansón tenía una fuerza extraordinaria que Dios había provisto, y básicamente lo que tenía que hacer era obedecer una regla muy sencilla que Dios le había dicho. Era no cortarse el cabello y no divulgar cuál era la fuente de su fuerza. Y el fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y no en sí mismo. Y entonces los contrarios, los filisteos, los enemigos, pues querían averiguar cómo, y él obviamente no iba a soltar esa información, pero finalmente sí lo hizo por la dependencia que tenía de esta mujer. Fíjate que yendo a la codependencia, el término se describe la conducta disfuncional de los miembros de una familia que tratan de adaptarse al comportamiento negativo de un alcohólico, por ejemplo. La palabra codependiente se usó por primera vez en los años 70 y este término describe la conducta de cada uno de los miembros de una familia en donde no hay solamente alguien dependiente, sino hay un verdadero problema familiar de codependencia. Correcto. El prefijo co significa con, o alguien que se asocia con la acción de otro. Lo que debemos entender es lo siguiente: la codependencia es una adicción a las relaciones. Es como si el alcohólico, que depende del alcohol, así el dependiente o el codependiente depende de que el alcohólico lo necesite. Y fíjate que aquí entra otro término, el facilitador. Este es tremendo. ¿Qué es un facilitador, Edgar? Es una persona codependiente que facilita las cosas al dependiente, por ejemplo, el alcohólico o al drogadicto, para que continúe en su adicción sin establecer y mantener límites saludables. Fíjate, la codependencia implica ser demasiado dependiente de una persona o cosa que en la realidad no puede satisfacer sus propias necesidades. Se puede comparar la codependencia con el pecado de confiar en dioses falsos que no pueden ayudarnos, o en confiar en un pozo de agua vacío que no puede tener agua. Simplemente no funciona. Fíjate que allá en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9, Pablo está explicando su experiencia que tuvimos, dice, nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. Aquí está hablando de que debemos confiar no en mí o en alguien más, sino en Dios. Dice Jeremías 2:13, porque 2 males me ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Oye, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Cambiar al Dios vivo, al Dios todopoderoso, que es como una fuente viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Estamos escuchando ¿Qué es la codependencia? Escríbenos y búscanos en facebook.com/programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Les recordamos que pueden escuchar este y otros programas de Visión 2020 en el siguiente sitio, programa vision2020.blogspot.mx. Doctor, hablábamos ya en un programa anterior acerca de la dependencia y ahora lo hacemos de la codependencia. Para entender más el contexto, ¿por qué es malo depender de otros? Porque lo deseable es que tengamos una relación de interdependencia, fíjate la diferencia con los demás, en el sentido de que valoramos y disfrutamos de la relación mutua, los amamos y aprendemos de ellos, pero no debemos depender totalmente de los demás. Una relación sana involucra dar y recibir mutuamente. Es importante saber que ninguno de los involucrados pretende que la otra persona satisfaga todas sus necesidades. Fíjate, sin embargo, mucha gente ha transferido su dependencia
a cosas y personas equivocadas. Qué tremendo, ¿eh? Este tipo de relación evidentemente no es saludable, inclusive se nota. Nada más de ver una persona que está en una relación de codependencia, físicamente lo destaca muchas veces. Fíjate, una y otra vez la Biblia habla de cómo la gente piadosa aprende a desarrollar una fuerte dependencia del Señor en lugar de una dependencia débil de los demás. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 1:9? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Ahora, hay otra pregunta muy importante, Edgar. ¿Cómo puedo saber si estoy facilitando la codependencia? Bueno, si estamos nosotros haciendo que la persona que tiene una dependencia perpetúe ese comportamiento destructivo, entonces nos hemos convertido aún involuntariamente en un codependiente. Es muy interesante saber que muchos de los codependientes se quejan mucho de su cónyuge o de su hijo, de su compañero de trabajo que tiene cierta dependencia, pero no se dan cuenta que ellos mismos facilitan a través de sus actitudes. Fíjate, un ejemplo. O de sus palabras que esto suceda. Un ejemplo, el padre facilitador permite que su adolescente continúe consumiendo drogas sin que reciba las repercusiones aún en detrimento de los demás miembros de la familia. Hablando, por ejemplo, de una esposa facilitadora, puede ser esa mujer que llama a la oficina para justificar a su esposo diciendo que tiene gripa cuando el esposo está cayéndose de borracho. Esa es una mujer facilitadora. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Cuántas mentiras he tenido que decir para proteger la reputación de la persona que tiene un hábito destructivo? Con eso que contestemos, ahí está la respuesta. La Biblia habla duramente acerca de este tema. Es bien interesante lo que dice Proverbios 24:24. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Fíjate que es muy importante que estemos conscientes de que a veces nosotros estamos facilitando la codependencia. ¿Cuáles, digamos, son las relaciones de codependencia más comunes, doctor? Por ejemplo, una esposa que es excesivamente impotente cuando su esposo está cerca y el esposo que necesita que su esposa siga siendo así. A él le conviene. Pudiera ser un esposo que depende demasiado de su esposa y la esposa que necesita que él la siga necesitando. O un alumno que está demasiado unido a su maestro o a su maestra. O el maestro que necesita que su alumno siga dependiendo de él. Lo vemos también, por ejemplo, en un hijo consentido de su papá y el padre que necesita que su hijo siga siendo consentido. O un padre sobreprotegido por su hijo y el hijo que quiere que su padre siga necesitando de su protección. Lo encontramos también esto en el escenario de la empresa. Un empleado que está demasiado vinculado a su empleador y el empleador que necesita que su empleado siga igualmente siendo subordinado a él. O un amigo que está demasiado acostumbrado a su amigo y necesita que su amigo siga acostumbrado a él. Lo vemos también, por ejemplo, con alguien que está enfermo, un paciente que está excesivamente ligado a su médico, a su consejero, y este médico o este doctor o consejero que necesita que su aconsejado siga dependiendo de él. Fíjate, y esto es para nosotros, aquí nos pega, un discípulo que depende de manera exagerada de su maestro. Y que necesita que su discípulo siga dependiendo de él. Fíjate, qué tremendo, ¿eh? Una víctima que es demasiado vulnerable ante su victimario. Y el victimario que necesita que su víctima siga siendo vulnerable. O un creyente que depende demasiado de su líder espiritual. Esto es muy común y muy lamentable. Sí. Y el líder que necesita que este creyente siga dependiendo de él. Oye, ¿qué nos dice el Salmo 20, versículo 7? Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios tenemos memoria. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros, en el nombre del Jehová nuestro Dios, tendremos ¿qué? Memoria. Que dependamos completamente del Señor. Que tengamos en Él nuestros pensamientos. Sí, no en ningún otro ser. En Él nuestra confianza. Ese es lo importante. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.